hermanos, amigos que nos escuchan en este día, ¿qué tú estás pensando? ¿Qué es lo que está llenando tu mente? Tu mente le están llenando lo que la gente quiere decir, o te lo está llenando lo que la palabra establece acerca de ti. Necesitamos a alguien que vuelva a pensar como Dios le ha dicho. Dios bendiga de una manera especial y sean todos bienvenidos a este canal, Primero Dios. Canal que fue creado para edificación de vida y levantar a aquel que se siente caído. En esta hora, como cada lunes, le traemos charlas, entrevistas, testimonios de poder con personas del Señor. Y hoy me place presentar a un hermano, un amigo que tengo un tiempo conociendo y sé que es una persona del Señor. Y él se puede estar presentando. Amén. Dios le bendiga a todos los radioescuchas y a los que nos ven a través de los medios sociales. Para mí un privilegio estar en este programa, Primero Dios. Un honor estar con mi hermano compartiendo aquí en el día de hoy. Mi nombre es Edwin Arias, siervo por la misericordia del Señor, y aquí estamos para compartir con cada uno de ustedes. Amén. Edwin, tenemos un tema para con esta noche. Y es un tema que tiene profundidades y que a la vez muchos necesitan saberlo. Y se ve sencillo, pero es necesario saberlo para poder vencer. Y es el tema guerras mentales. Bajo ese tema queremos hacer esta entrevista. Excelente. Ahora yo quiero saber qué Dios te dio en base a ese tema. Amén. Primeramente hay que sentarse a observar lo siguiente. Todo el mundo habla de guerra y hay que conocer qué es lo que es una guerra primero. O sea, se conoce como guerra un conflicto bélico, puede ser armado o no, entre dos personas con intereses distintos o dos elementos con intereses distintos. Puede haber incluso más grupos que intervengan. ¿Qué sucede acá? Que el término guerra se ha hecho parte de la vida cristiana. Yo estoy en guerra y la gente confunde estar en batalla o estar en prueba con estar en guerra. Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos guerra contra el reino de las tinieblas hasta el fin. Ahora, vivimos batallas o vivimos procesos en momentos determinados de nuestra vida para perfeccionar nuestro carácter y nuestra forma de ser. Me encanta tomar como plataforma para lo que vamos a hablar en este momento Romanos 12. Dice así, hablando el apóstol Pablo, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La gente tiende mucho a hablar de guerra, a hablar de batalla, a hablar de lucha. Y de hecho, a veces lo hacemos hasta de forma rutinaria. No, varón, ¿cómo tú estás? En batalla. Varón, en guerra, en pleito, en prueba. Pero la realidad, ¿hasta dónde tú tienes la conciencia de qué es lo que tú estás viviendo realmente? Estoy viviendo un proceso primero. El proceso nunca lo va a hacer un contrario, que es el peor error que tiene la multitud del pueblo cristiano. Entender que el proceso que tú vives lo hace un contrario. Yo nunca he visto una compañía de competencia hacerle una prueba a un vehículo para que salga bien. En el caso de la parte de los automóviles. Tú nunca vas a ver que por ejemplo, la Toyota va a venir a hacer una prueba a la Honda para que la Honda salga bien. ¿Por qué? Porque el contrario solo busca difamar la marca. El contrario busca humillar la marca, degradar la marca. Sin embargo, los procesos nunca se hacen ni para humillar ni para degradar, se hacen para elevar. Los precios cambian, la forma cambia. Cuando nosotros somos procesados, nuestra mentalidad se eleva, cambia nuestra forma de ser y cambia nuestra perspectiva de ver lo que Dios está haciendo. Entonces, hay gente que dice: yo estoy en guerra. Primero, si usted está en guerra, hay un momento donde tiene que darse uno de dos sucesos. O hay una victoria o hay una derrota. Tú no puedes vivir en guerra. Tú no puedes tener guerra todos los días de tu vida. Tú no puedes decirme a mí que tú no tienes paz, que tú no tienes descanso, porque bíblicamente yo no lo encuentro. No encuentro ese escenario. Donde el pueblo híbrido, de hecho, el pueblo de Israel
fue invadido por muchos pueblos en el transcurso de su historia. El Reino Unido fue invadido, el reino se divide y cada uno, Israel y Judá, en diferentes tiempos fueron invadidos y tuvieron guerra. Pero en medio de la guerra siempre venía un tiempo de bonanza, siempre venía un tiempo de tranquilidad, siempre venía un tiempo donde Dios recargaba el pueblo con el remanente para entonces exhibirlo. El pueblo no cambiaba y la guerra volvía y arreciaba en su contra. Entonces, cuando hablamos del concepto guerra, como bien decíamos hace un momento, estamos hablando de una lucha o de un conflicto. Ahora, la combinación del día de hoy es la peligrosa. Guerra mental. Es fácil ver una gente que viene a atacarte con un arma X, un cuchillo, un palo, una piedra, con lo que sea, viene a atacarte. Es fácil verlo. Pero ¿cómo yo ver a alguien que quiere iniciar una guerra en mi contra y no me ha dicho nada? Antes de entrar a mi propia guerra, voy a hablar de la guerra que viene del entorno. Cuando una gente decide venir en tu contra, a veces no te lo va a expresar, a veces no va a hacer nada para que tú te des cuenta que hay batalla entre ustedes dos. Solamente va a llegar y va a esperar el momento específico para atacar. ¿Qué me llama la atención de esto? Que por eso es que la palabra nos dice que nosotros debemos vivir bajo discernimiento. Y discernir los espíritus a ver si son de Dios. El problema es que para yo poder discernir los espíritus a ver si son de Dios, yo tengo que conocer a Dios primero. No se trata, por eso le digo, este tema es muy delicado. O sea, yo no puedo discernir tu espíritu para ver si se parece al de Dios si yo no tengo un parámetro. Yo no puedo comparar en cero. Nadie compara en cero. Para usted poder comparar, usted tiene que tener un elemento A y uno B para hacer un análisis comparativo. Entonces, si tú vas a comparar el espíritu que hay en otra persona con Dios, lo primero que tiene que conocer es quién es Dios, cómo actúa Dios, cómo se comporta Dios. Y aquí voy a hablar claro. En tiempos que estamos viviendo se ha tomado mucho el púlpito para yo hacer expresiones personales, para yo llevar el mensaje que yo quiero. Tomo el texto bíblico, pero yo no fui a hablar del texto bíblico, yo no fui a hablar de la revelación de Dios, yo fui a decirle lo que yo quería decirle al pueblo. Edwin, pero a veces se da muy buenos consejos. Estoy de acuerdo, se da muy buenos consejos. Pero hasta dónde Dios está esperando que tú le des el espacio a Él para Él sea que hable o Él quien aconseje delante de ti. Entonces, cuando yo quiero aconsejar, comienza la primera batalla mental. Porque yo creo que yo cambio a la gente y ese no es el trabajo del creyente. El creyente presenta a Cristo y Cristo es el que hace la transformación. El problema, ¿por qué las iglesias hoy, el concepto más popular que hay, las iglesias mundanas? Que tú le preguntas a la gente, hermano, ¿esa iglesia es mundana? Sí. Y tú le preguntas por qué, y ahí se cayó el concepto ahí mismo. ¿Por qué es mundana? La iglesia se convierte en mundana cuando tú el mundo lo llevas a la iglesia. Quiero que usted vaya despacio conmigo para que no me satanice todavía, cálmese. O sea, cuando yo traigo el mundo a la iglesia se convierte en mundana. Cuando yo traigo el mundo hacia mí, la iglesia se convierte en mundana. ¿Cuál es el truco de esto? Es traer la gente a Cristo y Cristo lo va a convertir en iglesia. No nosotros. Yo lo traigo, ¿a quién? A Cristo. Cristo lo transforma y ese pueblo se convierte en la iglesia para alcanzar también a otros. Entonces, en medio de esto, ¿por qué citar esto? Porque la palabra dice en el libro de Romanos que nosotros tenemos que renovar nuestra mentalidad. Esa batalla que inicia en la mente. ¿Por qué, Edwin? ¿Por qué yo tengo batalla? Yo oro, yo leo la Biblia, yo soy músico de la iglesia, yo soy predicador. Edwin, ¿por qué yo tengo batalla? Tú vas a tener batalla con lo que tú alimentes tu mentalidad. No me diga a mí que no, el problema es que yo tengo mucha batalla con el ámbito sexual. Permíteme revisar tu historial un ratito. Permíteme darle un check out a lo que tú ves en redes sociales. Permíteme ver en qué tú te detienes en cada momento. ¿Por qué? Porque me llama la atención, en la parte profesional, vamos muy ligados a la informática, y ver que el algoritmo te va a dar lo que más tú busques. Y el algoritmo es una representación de la mente. Si tú pasas tiempo, subieron un video con un contenido inadecuado y tú pasas tiempo ahí, ¿qué tú crees con qué tú estás llenando tu mente? De lo que tú llenes tu mente, esto se convertirá en tu carga, en tu cruz y en tu ataque. Edwin, tengo guerra mental. Dios no te va a meter en guerra. Tú te metes en guerra tú solo. Porque la Biblia dice que nosotros no somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a nadie.
¿Dónde somos tentados? Por nuestra concupiscencia. Ahora, la concupiscencia se alimenta por los ojos y por los sentidos, lo que yo veo, lo que toco, lo que palpo, lo que pruebo. ¿Qué tú estás probando? ¿Qué tú estás tocando? ¿Qué tú estás escuchando? ¿Qué estás compartiendo? ¿En qué tú estás invirtiendo tu tiempo? Si tu mente se llena de Dios, cuando vengan esos momentos hay con qué responder, porque lo que está lleno, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, de lo que yo esté lleno, de eso se debe exhibir. Edwin, pero es que yo trato, pero tengo esa batalla ahí. Esa batalla, te voy a decir algo serio. Esa batalla va a estar vigente mientras tú estés perdiendo el tiempo alimentando a tu enemigo. Gracias, Señor. Está fuerte. Y tú desataste algo sumamente importante. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Cuando estamos llenos de Dios es fácil contrarrestar las artimañas del enemigo. Así es. Porque el mismo Jesús, cuando fue tentado por Satanás, ¿con qué él le respondía? Con la palabra. Entonces, ahí es que está nuestra confianza y poder. Edwin, para ti, ¿cuál tiene más peligro? ¿La guerra física, externa, o la guerra mental? La batalla más difícil es la guerra mental. ¿Por qué? Porque el que pierde en la mente, mucho antes de que el pleito empiece, ya perdió. Me explico. Hay gente, nosotros vemos a un descarriado, bueno, una gente que se aparta del Señor. El apartarse del Señor es una manifestación visible de lo que hace tiempo que pasó de forma invisible. La gente cree que usted se descarrió hoy. No, eso no pasó. En la batalla de la mente yo te fui vencido. Ya ahí se acabó todo. ¿Por qué la gente está siendo tanto presa del enemigo en tantas cosas? Usted se fija a la gente que es engañado, cae en tantas, se envuelve en tantas cosas que desagradan al Señor. Es simplemente por eso. Porque la batalla que la pierden aquí arriba, y si la perdiste aquí arriba no hay nada que buscar. El Señor le habla a Gedeón y le dice, yo te voy a dar la victoria. Gedeón tiene conflictos mentales. Vamos a hablar claro esta mañana. Gedeón tiene un conflicto mental. Gedeón entiende que él viene de una tribu pequeña, que su condición no es la mejor y viene viendo 40 años de sufrimiento antes de él ser el juez de Israel. Cuando el ángel le habla, él le dice, si Jehová está con nosotros, como tú estás diciendo, porque todo lo que yo veo es contrario a lo que Jehová dijo. O sea, aclárame eso. Todo lo que yo he visto es mal. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué es que no ha sobrevenido esto? Y el Señor le dice, ve con esta tu fuerza porque tú vas a libertar a Israel de los madianitas. Gedeón hace todas las pruebas del lugar. Pero me llama la atención que cuando Gedeón va a la batalla principal, Gedeón no atacó a nadie. Gedeón no tumbó a nadie. Gedeón está asustado, está atribulado. Todavía Gedeón no quiere ir al pleito. Y Gedeón se infiltra en el campamento enemigo a ver qué dicen los enemigos. Cuando Gedeón entra, Gedeón ve que hay dos tipos hablando. Y dice uno, yo tuve un sueño. Y en el sueño que tuve, vi un pan que rodaba y tumbaba la tienda de Madián. Y yo entiendo que eso no es otra cosa, sino Gedeón que viene en contra de nosotros y nos va a vencer. Oye, tus enemigos están hablando de tu victoria, pero en tu mentalidad hay una batalla diciéndote que ya estás en derrota. Entonces, ¿cómo yo puedo luchar contra el de afuera si adentro ya yo fui vencido? Imagínate que yo arranque un proyecto. Yo arranco un proyecto y lo primero que estoy pensando es que el proyecto no va a funcionar. Suelte eso, déjalo ahí mismo, que no funciona. Yo te lo mató antes de que naciera. Usted fue un abortivo. Entonces, hay mucha gente que literalmente lo que hace es abortar el propósito de Dios porque antes de que se materialice no lo creen. Escenario bíblico. A mí no me gusta hablar fuera de la Biblia. Nos encontramos con Zacarías. Zacarías era el hombre que tenía que hablarle al pueblo para que el pueblo volviera al camino recto, que el pueblo se direccionara. Era profeta y sacerdote en su época, papá de Juan. Ahora el profeta, Dios le está hablando. ¿Qué hablaba el profeta? Lo que Dios le decía. Dios le está hablando y se pone serio el asunto. ¿Por qué? Porque Dios le habla y él no cree. Así es. ¿Dónde estaba vencido Zacarías? El milagro de Zacarías no se había manifestado. No porque Dios no quería manifestarlo. Era porque en la mentalidad de Zacarías estaba ya, el milagro no existía.
Ahora, ¿por qué se llaman milagros? Porque el milagro va a romper tu mentalidad, el milagro va a romper la lógica, el milagro te va a romper el orden. Todos los parámetros que tú tienes, todos los no que tú tienes se van a manifestar en sí de manera diferente. Cuando tú entiendes que Dios comienza a romper la estructura, las barreras mentales, es cuando tú entiendes que Dios puede hacerlo, aunque yo no sepa cómo. Dios lo va a hacer. Y lo primero que la gente, ¿y pero cómo Dios va a hacer esto? Te lo demuestro por la Biblia. Yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Zacarías, yo soy un anciano, mi mujer es vieja y también es estéril. Eliseo va y da una profecía y dice que mañana la comida iba a estar en abundancia en Samaria. Nadie lo cree. ¿Por qué? Porque no había nada visible. Entonces, ahí es que vamos. Nosotros hablamos muy lindo de fe, pero la fe tiene que comenzar en mi mentalidad. Lo que me ayuda a mantenerme en los tiempos de crisis que yo vivo en mi mente es una vida de fe. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé cuáles son las herramientas que vas a utilizar. Ahora, yo sé que tú te levantarás a mi favor. Yo sé que las murallas se van a mover porque tú estás a mi lado. Por eso me llama la atención que el salmista decía, yo sé que tú estás conmigo. Entonces, hay gente que está escuchando ahí y lo primero que dice, Edwin, lo que pasa es que yo he peleado demasiado. El problema ha sido ese. El problema es que cuando tú conoces al Dios que tú le sirves en tu mentalidad, no vas a tener que pelear. Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gedeón va preparado para la guerra y sin embargo no tiene que pelear con nadie. Porque cuando prendió las teas, se encendió y se hizo el bullicio que se hizo, dice que ellos rodaron y se mataron solos. Solo se mataron, unos con otros, salieron huyendo, no sabían qué hacer. Entonces, a veces nosotros tenemos tanta lucha en la mentalidad. ¿Por qué? Porque nos despegamos de la vida de fe. Edwin, quiero hacerte esta pregunta. Dígala. ¿Las guerras mentales son producto de puertas abiertas o es un campo abierto? Porque muchos dicen, abriste puerta espiritual. Pero yo quiero saber qué respuesta tú tienes para con eso. La guerra mental es un campo abierto, hay guerra todo el tiempo, lucha, pleito, dificultad, misiles, balas y toda la cosa. O son batallas de momento. Literalmente en la mente hay guerras, pero yo quiero que usted entienda lo que voy a decir, que no me malinterprete. Hay guerras, pero usted no puede vivir en guerra. O sea, cambiemos el término. En la mente, directamente no es una guerra, es una batalla. Y alguien tiene que salir vencedor en un momento determinado. Ah, no, Edwin, lo que pasa es que yo, de mayo a lo que me hace la guerra en la mente, y yo creo que se murió. ¿Cómo diría? Lo diría a un amigo mío por ahí. Yo lo mareo y yo creo que se murió. Yo tengo situaciones, por ejemplo, yo hasta las escobas me hacen moverme. Una escoba con falda me hace temblar. Yo tengo esa batalla en mí. Y yo agarro y creo que por yo vocear, por yo hacer ayuno para que la gente vea que yo ayuno para luchar mi batalla. Que de hecho, si la gente entendiera el misterio que tiene el ayuno es la única herramienta, la única que te hace vencer en tu mente. Porque el ayuno sacrifica el cuerpo. Incluso, Edwin, la Biblia también habla acerca de eso, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, pero leemos, mas no accionamos. Edwin, es importante porque hablamos de lo que vivimos. ¿Alguna vez tú has estado en un momento apabullante, fuerte, con una batalla mental desesperante? Si lo has estado, ¿cómo pudiste vencer eso? Miren, las palabras tienen un poder terrible. Y ahí voy a plantearte parte de ese testimonio. La palabra tiene un poder demasiado fuerte. Y de hecho la palabra dice que por el oír, ¿qué? ¿Viene la qué? La fe. Si yo oigo, por ahí viene la fe.
Alguien muy, muy querido, muy cercano para mí, yo siendo niño, utilizó una palabra muy repetida en mi vida. Y decía que yo no iba a lograr nada y que yo iba a ser un parásito. Cuando se incomodaba, esa era la palabra que decía. Y esa palabra me marcó tan fuerte que ya cuando yo en mi vida de juventud ya comencé a desarrollarme, a moverme en el ministerio, el enemigo entonces comenzó a traer eso, porque eso estaba ahí. Yo aparentemente lo había olvidado, pero estaba dentro de mí. Desde que yo encontraba un obstáculo difícil, esa era la palabra que venía a mi mente. Y me decía, es que tú no lo vas a lograr. Cuando el Señor comenzó a llamarme al ministerio, todo el mundo, sí, que Dios. Y cuando yo llegaba a mi casa, el enemigo entonces me decía totalmente lo contrario. Me decía, tú, mira a ver en tu casa, mira a ver si algún Dios ha levantado a alguien. Mira a ver en tu familia si hay uno. Uno, búscame en tu familia. Yo comenzaba a llorar. Y decía, pero el Señor. Y comenzaba esa agonía desesperante hasta un día que yo entendí que la guerra no era mía, que la guerra era del Señor. Y yo le dije, Señor, es que si tú puedes cambiar, si tú de la nada tú hiciste que todo se produjera, comienza a hacer el cambio dentro de mí. Yo no puedo pensar como estoy pensando. Entonces, quiero decírtelo con un texto bíblico. Cuando nos vamos a la palabra, al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno, en esto pensad. Cuando tus pensamientos traen tristeza, cuando tus pensamientos traen dolor, cuando tus pensamientos traen desánimo, se va todo lo contrario a lo que la Biblia te dice que tú tienes que pensar. Y si Dios llena mi pensamiento, el Dios que es bueno, el Dios que me conoce, porque Él me diseñó. Entonces, yo permito que lo que dijo la tierra, que me está viendo manifestado, tumbe lo que el cielo dijo, que fue quien me diseñó y me trajo a la tierra. Entonces, yo sé que hay gente que está escuchando ahí y quizás hay palabras que lo han marcado y que lo han herido. Hay palabras que te han dicho que no te vas a mover de ese lugar. Ese es el lugar que te corresponde. ¿Por qué? Porque con todo el mundo ha pasado lo mismo. Dígale, conmigo va a haber una nueva historia. Conmigo se va a cumplir lo que el Padre ha dicho de mí. ¿Por qué? Porque la palabra dice que según su pensamiento, así es. Recuérdate cuando se hablaba de Nabal. Abigail está diciendo, mi marido es así porque él piensa de esa forma. Entonces, hermanos, amigos que nos escuchan en este día, ¿qué tú estás pensando? ¿Qué es lo que está llenando tu mente? Tu mente le están llenando lo que la gente quiere decir o te lo está llenando lo que la palabra establece acerca de ti. Necesitamos a alguien que vuelva a pensar como Dios le ha dicho que piense. Ahora, ¿cómo yo pienso de esta forma? Aquí se pone serio esto. ¿Cómo yo pienso de esa forma? Para eso yo necesito una renovación. Según el libro de Efesios, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, según la justicia y la santidad. ¿Cómo yo renuevo el espíritu de mi mente? ¿Cómo lo renuevo? Simplemente llevándoselo al arquitecto, al que sabe cómo funciona, al diseñador, al que le dio forma, al que antes de que hubiese nada allí, aunque solamente eran células dispersas, le dio unidad a la célula y le dio propósito y le dio sentido. El problema de nosotros es buscar el diseño, la dirección de alguien que no sabe cómo yo fui diseñado. El mundo no puede hablar de ti correctamente porque el mundo no sabe cómo tú fuiste diseñado. El mundo sabe lo que los libros dicen. Un embrión, unas células se juntaron, comenzaron a un proceso de mitosis y meiosis y comenzó a desarrollarse una criatura dentro de un vientre. Pero él no sabe que antes de que tú existieras en el plano terrenal, en la mente de Dios tú existías y por eso fuiste creado. Y si yo existí en la mente de Dios, todo lo que tú piensas para hacer, por ejemplo, tú pensaste diseñar el programa, preparar el programa, tú lo pensaste y después luego lo ejecutaste. Lo que Dios pensó de mí es lo que se va a ejecutar. El problema radica cuando mis pensamientos no se alinean a mi diseño. Y a veces la gente, por ejemplo, el enemigo trajo una palabra diabólica y el mundo la aceptó. Y yo en mi iglesia me regué con eso. ¿Cuál fue la palabra diabólica? Que esta es la generación de cristal. El Señor reprenda al diablo. Esto no es ninguna generación de cristal. Por eso es que los chamaquitos ahora, yo soy maestro de escuela.
Y los chamaquitos te dicen a ti, yo estoy depresivo y me quiero matar. Pero yo conocí gente que fue violada, conocí gente que fue herida, que fue maltratada. Y dijeron, no, yo voy a cambiar de vida, yo me voy a superar. Gente que nacieron sin nada y dijeron, yo voy a darlo todo. Pero el mundo ha querido destruir lo que Dios está diciendo de esta juventud. Diciéndoles, son una generación de cristal, cuando eso es antibíblico. Porque la Biblia dice, hablando Pedro, yo le escribo a vosotros jóvenes porque son fuertes y vencieron al maligno. Entonces, el problema radica en la mentalidad. Las palabras traen pensamiento y los pensamientos traen acciones. ¿En qué estamos pensando? Amén. Edwin, habrá una segunda parte. Amén. Yo sé que esto solamente empieza. Gloria al Señor. Esta es la primera parte de lo que Dios quiso traer. De preparando la segunda. No, atento a esto, porque Gloria a medida de que se va metiendo más profundo y la cosa es seria. Tenemos gente martirizada dentro de la iglesia. Y no tan solo dentro de la iglesia, también hay gente que están peleando con una marca que viene desde hace mucho. Y eso es lo que lo tiene ahí martirizándolo, matándolo, que se quieren quitar la vida, que se sienten que no valen nada. Entonces Dios te va a acordar a ti. Suscríbete si no te has suscrito. Dale a la campanita para que cuando subamos el siguiente episodio de esto que Dios está haciendo hoy, te llegue. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y primero Dios. Edwin, segunda parte. Amén. Dios le bendiga a todos. Un placer.